Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video. En esta oportunidad resolveremos otra pregunta que nos dice: considere el caso de una empresa que produce un bien utilizando dos factores de producción con sustitución parcial entre ellos. Establezca la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación, justifica adecuadamente su respuesta, presente argumentos teóricos y los supuestos utilizados en su respuesta, incluya gráficos si lo considera necesario. Y la afirmación es: en el caso de que esta empresa presente rendimientos crecientes de escala en un determinado nivel de producción, también presentará deseconomía de escala en dicho nivel. Bien, aquí lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Decimos, lo primero que nos menciona el ejercicio o la pregunta es la sustitución que existe entre los factores. Allí nos menciona que es una empresa que utiliza dos factores de producción. Al ser dos factores de producción sabemos que es una isocuanta y nos dice que hay sustitución parcial entre ellos. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en la isocuanta lineal lo que nosotros tenemos es una sustitución perfecta, ¿no? Allí los factores productivos son sustitutos perfectos. Luego, en la isocuanta de proporciones fijas, si nosotros recordamos, los factores productivos son complementos perfectos. Y por último, en el caso de la isocuanta de tipo Cobb-Douglas, los factores productivos son sustitutos, en este caso sustitutos no perfectos. Es decir, que existe una sustitución parcial. Entonces, el ejercicio se refiere a una isocuanta donde hay una sustitución parcial. Por lo tanto, este es un ejercicio para una isocuanta Cobb-Douglas que utiliza dos factores de producción. Nada más. Luego, la afirmación: en el caso de que esta empresa presente rendimientos crecientes de escala en un determinado nivel de producción, también presentará deseconomías de escala en dicho nivel. Nosotros podemos explicar teóricamente la falsedad o veracidad de esta afirmación. Y para ello comenzaríamos diciendo lo siguiente. Decimos, cuando una empresa tiene, o en todo caso presenta, cuando una empresa presenta rendimientos crecientes de escala, significa, ¿sí? Cuando una empresa presenta rendimientos crecientes de escala, significa que un pequeño aumento en los factores, un pequeño aumento proporcional en todos los factores, en este caso en dos factores, ¿sí? Un aumento proporcional en los dos factores de producción que emplea, ¿sí? Entonces, cuando una empresa presenta rendimientos crecientes de escala, significa que un pequeño aumento proporcional en los dos factores de producción que emplea tendrá o generará, ¿sí? Genera un mayor aumento en el nivel de producción. Y esa primera afirmación o argumento lo podemos resumir de esta manera: que la variación porcentual de los factores, de ambos factores, es menor a la variación porcentual de la producción. Esto de aquí sería la definición de los rendimientos crecientes. Entonces, cuando una empresa tiene rendimientos crecientes a escala, significa que con un pequeño aumento en los factores logra un mayor aumento en la producción. Y eso, a su vez, ¿qué significa para nosotros? Eso, a su vez, para nosotros significa, esto representa, ¿no? Esto indica que cada nueva unidad producida del bien requiere de una menor cantidad de ambos factores. ¿Sí? Requiere de una menor cantidad de ambos factores. Por lo cual, cada unidad que se produce contiene también un menor costo. ¿Sí? Contiene también un menor costo. Lo anterior señala, o lo anterior se puede interpretar, ¿no? Lo anterior se podría interpretar como un costo unitario, que en economía le llamamos medio, un costo medio decreciente a largo plazo. Y explicamos por qué decreciente. Decimos, el costo medio
de largo plazo sería decreciente debido a los rendimientos de escala que permiten producir cada vez más con un pequeño aumento en los factores. Y nosotros sabemos que el aumento en los factores equivale al aumento en los costos. ¿Por qué? Porque los costos son una función lineal, son una función homogénea de grado 1 de los factores. Ahora lo vamos a ver. Decimos, por ello, otra idea, por ello, cuando una empresa tiene un costo medio de largo plazo decreciente, es decir, dependiente negativa, ¿sí? Entonces, por ello, cuando una empresa tiene un costo medio de largo plazo decreciente, es decir, pendiente negativa, también exhibirá una economía de escala, es decir, una reducción en el costo medio a medida que se incrementa la escala de la empresa, ¿no? Una reducción en el costo medio a medida que se incrementa la escala de la empresa. Entre paréntesis, el nivel de producción también aumenta. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender como economía de escala y su relación con los rendimientos crecientes de escala. Entonces, cuando una empresa tiene rendimientos crecientes, cada vez produce más con un menor aumento en los factores. O sea, cada unidad adicional que se produce tiene una menor cantidad de factores contenida. Y eso significa que cada nueva unidad tiene un menor costo. Y al tener un menor costo, significa que el costo unitario estaría disminuyendo, estaría siendo decreciente. Y cuando el costo medio o costo unitario de largo plazo es decreciente, la empresa exhibe economía de escala. Y es lo que hemos señalado aquí, que exhibe economía de escala. Ahora, la afirmación nos decía que la empresa con rendimientos crecientes también presenta deseconomías. Y según nuestra explicación, que es correcta, vemos que no. La empresa con rendimientos crecientes no presenta deseconomías, sino presenta una economía de escala. Entonces decimos, de lo anterior explicado, se afirma, de lo anterior explicado se señala que la afirmación es falsa. ¿Sí? Esta afirmación es completamente falsa. ¿Por qué? Porque los rendimientos crecientes no son lo mismo que la economía de escala, pero sí van siempre acompañados. Siempre que una empresa tenga rendimientos crecientes, tendrá a su vez economía de escala. ¿Y cuándo se presentan las deseconomías? Cuando hay un rendimiento decreciente de escala. Ahora, si con la explicación teórica no se logra entender, podemos también recurrir a la explicación matemática. Partimos de la idea de los rendimientos crecientes. Rendimientos crecientes de escala. ¿Cuál es la definición, matemáticamente hablando, de los rendimientos crecientes de escala? La definición es que la variación porcentual en los factores es menor a la variación porcentual en la producción. Esa es la definición matemática. Ahora, quiero demostrar que la variación de los factores es lo mismo que la variación en los costos. Hace un momento ya lo habíamos mencionado, que lo que aumentan los factores es lo mismo que aumentan los costos. Y demostrar eso o señalar eso no es muy complicado. Si nosotros decimos, duplicar, es un ejemplo nada más, duplicar los factores, o en todo caso, aumentar los factores en n veces. Eso es lo que queremos aumentar los factores en n veces. Si nosotros recordamos el costo total de la empresa, que en este caso utiliza dos factores, W1x1 y W2x2, es ese de allí. Ahora vamos a calcular cuánto sería el nuevo costo, suponiendo que hemos aumentado los factores en n veces. Si nosotros aumentamos los factores en n veces, aquí nos quedaría n por x1 y de este otro lado también n por x2. Allí no, abajo. Porque estamos aumentando los factores en n veces. Entonces n por x1 y de este otro lado n por x2.
Hasta allí vamos bien. Ahora, de esta multiplicación podemos factorizar n porque es común para ambos términos. Entonces sería W1x1 más W2x2. Muy bien. Ahora, si nosotros notamos, todo lo que está dentro del paréntesis es el nivel de costo inicial, ¿no? Ponemos allí por el nivel de costo inicial. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que el costo total, si los factores aumentan n veces, ¿en cuánto aumenta el costo? También aumenta en n veces. O sea, aquí lo que hemos intentado demostrar, lo que se ha demostrado, no intentado, lo que hemos demostrado es que el aumento en los factores es el mismo aumento en los costos. ¿Por qué? Porque los costos son una función homogénea de grado 1 en función a los factores, ¿no? Por lo tanto, si los factores aumentan n veces, los costos, como vemos, aumentan n veces. Si los factores aumentan 10% de manera proporcional, los costos aumentarán también 10% de manera proporcional. Por lo tanto, esa es la razón por la que hacemos aquí el cambio. Esa es la razón por la que en lugar de variación de los factores coloco variación de los costos, porque estamos demostrando que la variación de los factores es la misma que la variación en los costos. Ahora pasamos todo esto a términos ya de simbolización nada más, de letras. Entonces la variación de los costos es menor que la variación de la producción, representada por Y. Estas variaciones nosotros las podemos trabajar de esta manera, como la variación del costo total sobre el costo total multiplicado por el 100%, y del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Sería la variación del nivel de producción entre el nivel de producción y todo eso multiplicado por el 100%. El 100% de un lado con el 100% del otro lado se van a eliminar respectivamente. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta variación va a pasar al otro lado, dividiendo. Y allí, claro, como es una desigualdad, podríamos nosotros sospechar que esa variación podría ser negativa y por lo tanto el signo de la desigualdad debería cambiar. Pero no, porque desde un inicio hemos mencionado que es un aumento en los factores. Entonces, si los factores aumentan, la producción, no importa el rendimiento que tengamos, va a aumentar también. Entonces, la variación en la producción es positiva. Y el costo total también es positivo. Ahora, ¿por qué hicimos ese cambio, no? ¿Por qué lo que multiplicaba pasó a dividir y lo que dividía pasó a multiplicar? Para tener nosotros lo siguiente, que la variación del costo total con respecto a la variación del nivel de producción lo podemos sustituir como la derivada del costo con respecto a la producción, porque recordemos que la derivada mide cambios infinitesimales. Ahora, la derivada del costo con respecto al nivel de producción es el costo marginal, y el costo total dividido entre el nivel de producción sería el costo medio. Entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando? Estamos llegando a la conclusión que el costo marginal es menor que el costo medio. Hasta allí vamos bien, el costo marginal es menor que el costo medio. Si no queremos seguir con la parte matemática y aquí detenernos, lo que podemos ya hacer, ¿sí? Lo que podemos hacer aquí es dibujar. Ya podemos hacer la gráfica y con lo antes hallado ya podemos determinar de qué lado nos encontramos. Entonces, dibujamos un plano. En cada eje del plano colocamos las variables que estamos midiendo. En el horizontal colocaremos el nivel de producción y en el vertical colocaremos los costos en general. Dibujaremos, en este caso, la estructura de costos de la empresa de largo plazo. Comenzamos con el costo marginal. Ahí está, con su característica forma de check. Y dibujamos el costo medio. Ahí está, con su forma de U o forma asintótica. Muy bien, colocamos sus nombres, costo marginal, que está aquí arriba, y costo medio, que está ahí abajo. Hasta allí vamos bastante bien. Ahora, lo único que nos falta por hacer es señalar dónde nos encontramos. Recordemos que el costo medio tiene tres zonas, en el largo plazo y en el corto también, pero en este caso de largo plazo tiene una zona donde es decreciente, una zona donde es creciente y una zona donde es constante y mínimo. Ahora, la zona donde es decreciente, ¿sí? En esta zona donde el costo medio es decreciente, allí tenemos la economía de escala, donde es decreciente. De este lado, a ver, vamos a señalarlo. Entonces, de ese lado tenemos la economía de escala. Del lado donde el costo medio es creciente, tenemos la deseconomía de escala.
Y del lado donde es constante y mínimo, ¿no? De este lado donde es constante y mínimo, allí lo que tenemos es que agota las economías de escala. Ya está. Ahora, ¿en qué lado nos encontramos nosotros? O bueno, la empresa. La empresa se encuentra del lado, ¿sí? La empresa se encontraría ¿de qué lado? La empresa se encuentra del lado donde el costo medio, como vemos allí la desigualdad, es mayor que el costo marginal. Y eso, costo medio, lo tenemos dibujado allí, es de este lado, antes de llegar al mínimo. En toda esa zona, como vemos, el costo medio, en forma de U, está por encima del costo marginal. Y si no lo logramos apreciar, solamente tenemos que dibujar una línea vertical y en esa línea vertical señalar aquello. Es decir, para ese, por ejemplo, nivel de producción, ¿qué ocurre? La empresa tiene un costo medio que está aquí, mayor al costo marginal que está aquí. Y es lo que la condición antes hallada nos decía, pues, ¿no? Que el costo medio es mayor que el costo marginal. Y allí, ¿qué es lo que tenemos? Allí lo que tenemos es una economía de escala. Allí lo que tenemos es una economía de escala. Entonces, ¿qué estamos demostrando matemáticamente? Que si la empresa exhibe rendimientos crecientes de escala, al mismo tiempo estará exhibiendo, porque esta condición la hemos hallado a partir de los rendimientos, y esta condición nos dice que estamos de la zona decreciente del costo medio, y por lo tanto allí hay una economía de escala. Entonces, en este caso, en lugar de hacer la demostración teórica, estamos optando por la demostración matemática y gráfica. Es más, si nosotros queremos, podemos seguir operando todavía, y no recurrir a la gráfica, sino solamente apoyarnos en la parte matemática. Nosotros podríamos recordar, no lo voy a desarrollar todo, pero dejo la idea planteada. Podríamos decir que el costo medio, como sabemos, es el costo total, ¿no? Es el costo total dividido entre el nivel de producción. Ojo, estoy continuando con la demostración matemática. Ese nivel de producción que está abajo dividiendo, ¿qué es lo que yo puedo hacer con ese nivel? Ese nivel de producción puedo pasarlo al otro lado a multiplicar. Ese nivel de producción puede pasar al otro lado a multiplicar. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Puedo derivar ambos lados. ¿Sí? Puedo derivar ambos lados. ¿Y qué es lo que podríamos darnos cuenta a partir de esa derivada? El comportamiento del costo medio a partir de esto. O sea, en lugar de demostrar gráficamente que el costo medio es decreciente, matemáticamente también lo podemos lograr. Solamente habría que derivar los dos lados, ¿no? Derivar el lado izquierdo. A ver. Todo este lado izquierdo tendríamos que es el costo medio que depende de Y, multiplicado por el nivel de producción, todo eso derivado con respecto a Y. Todo eso igual a la derivada del costo total con respecto a Y. Y allí podemos hacer la derivada. Si tú derivas el costo total con respecto a Y, nos da el costo marginal que depende de Y. ¿No? Nos da el costo marginal que depende de Y. Y aquí, como es la derivada de un producto de funciones y ambas dependen de Y, que es la variable, habría que aplicar la propiedad que nos dice costo medio multiplicado, ¿no? La primera multiplicado por la derivada de la segunda, que sería derivada de Y con respecto a Y, más la segunda, que es Y, multiplicado por la derivada de la primera, que sería derivada del costo medio que depende de Y con respecto a Y. Ya está. Ahora, seguimos. Derivada de Y con respecto a Y, sabemos que vale 1. Seguimos. Costo medio por 1 es costo medio simplemente. Y este costo medio lo voy a pasar, o mejor dicho, a ambos lados le voy a restar el costo medio. Entonces, este costo medio voy a restarlo a cada lado. De un lado se elimina, del otro lado queda así. Ahora, este nivel de producción que está aquí multiplicando, ¿cómo lo voy a pasar al otro lado? Dividiendo. Entonces me quedaría división o fracción del costo marginal que depende de Y menos el costo medio que depende de Y sobre Y. Y esta es la pendiente, ¿no? De este lado, la derivada del costo medio con respecto al nivel de producción es la pendiente. ¿Y qué signo tiene este otro lado para saber si es creciente, decreciente o constante? Bueno, costo marginal menos costo medio lo tenemos aquí arriba. Si yo copio esa expresión que previamente hemos hallado, ¿sí? Si yo copio esa expresión,
simplemente tendríamos que pasar a restar el costo medio o resto costo medio a cada lado, lo cual no afectaría a la igualdad como tal, a la desigualdad. Y costo marginal menos costo medio es menor que 0. O sea, todo lo que está arriba es negativo y el nivel de producción Y es positivo. Un número negativo entre uno positivo, ¿qué nos da? Nos da negativo. Por lo tanto, la pendiente del costo medio es negativa. Y si la pendiente del costo medio es negativa, ¿qué significa? Significa, ya ahora sí matemáticamente, ya sin la necesidad de la gráfica, significa que el costo medio es decreciente. Y si ese costo medio de largo plazo es decreciente, ¿qué significa? Que la empresa exhibe, ¿no? La empresa exhibe economía de escala. Entonces, ¿es la misma explicación teórica? Sí. ¿Es la misma explicación gráfica? Sí. ¿Es la misma explicación matemática? Sí. O sea, no importa de qué punto de vista lo analices, la respuesta es que con rendimientos crecientes, porque de eso hemos partido aquí, con rendimientos crecientes la empresa tiene un costo medio decreciente y exhibe por lo tanto una economía de escala. Y no, como la afirmación decía, una deseconomía. Por lo tanto, queda bastante claro, ¿no?, la demostración que es una afirmación falsa. Bien, espero que se haya entendido, que sigas visitando el canal y que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.